Bueno, buenos días para todos. Para mí es un placer saludarlos en esta mañana. Soy David Ballesteros, Country Manager de Belbo en Colombia, una operación que fue anunciada hace unas pocas semanas con mucha ilusión de todas las cosas que se vienen de Belbo para el país. En este momento tengo el placer de tener como invitado a Eric, que ya es muy conocido por ustedes. Eh, Eric Rincón es el presidente de Colombia FinTech, digamos que ha sido como ese gran batallador que hemos tenido en el país para todo el tema de no solamente de FinTech, sino de Open Banking, Open Finance y demás temas regulatorios, de procesos, de poder generar ese equilibrio y poder tener tantas empresas operando en el país. Entonces, Eric, muy buenos días y ¿cómo estás? Buenos días, David. Bueno, muy complacido de estar acá contigo y pues darte la bienvenida también al ecosistema, teniendo en cuenta que recientemente te has incorporado a Belbo ya en tu calidad de country manager en Colombia y por supuesto pues muy complacido de tener aquí la oportunidad de hablar de un tema que es una de las grandes tendencias del fintech como lo es el Open Banking. Claro que sí, Eric. Eric, y para empezar a entrar de una vez en tema, entrar en calor, cuéntanos un poquitico cómo está la asociación hoy en día, qué comportamientos estás viendo en el mercado y cómo ese comportamiento se puede o no ver afectado con la época electoral que estamos viviendo. Y ya entramos, digamos, a ver el tema regulatorio, pero ¿cómo está Colombia FinTech hoy en día? Bueno, yo creo que es muy importante afirmar que Colombia FinTech ha venido creciendo de una manera significativa en los últimos años como consecuencia también del crecimiento de la industria. Es decir, FinTech es un tema que viene desarrollando de una manera acelerada su introducción en la sociedad y en los últimos años hemos visto un crecimiento por encima del 36% año por año, lo cual nos llevó hoy en día a tener cerca de 380 empresas vinculadas. Bueno, en el caso de Colombia FinTech cerca de 320, pero en el contexto global hay cerca de 380 empresas con presencia en Colombia desarrollando tecnología financiera. Entonces, la asociación se ha fortalecido mucho en el último tiempo alrededor de unos objetivos estratégicos que han sido desarrollados en consenso con la junta directiva. Nuestro gobierno corporativo es un gobierno muy bueno en el sentido de que es una junta que le ha dado mucha estabilidad al desarrollo de las diferentes estrategias que tiene la asociación. Tenemos una primera muy importante que es el tema de el trabajo por la inclusión financiera, donde Open Banking hace parte fundamental de esa inclusión financiera. En segundo lugar, el tema de la atracción de la inversión, que es, reconocemos que FinTech es una industria intensiva en el uso de recursos de capital y necesitamos conectar siempre a los fondos de inversión nacionales y extranjeros, a los family office, al venture capital, con nuestras empresas. En tercer lugar, algo muy importante que es la formación de competencias fintech. Este es un tema que para nosotros ha sido muy importante en el sentido de que se hace necesario fortalecer algunos temas desde la perspectiva tecnológica y otros desde la perspectiva financiera. El cuarto tiene que ver con la internacionalización. Es algo que hemos denominado internamente como pensamiento global y es que nuestras fintech que ya tienen, que ya están trabajando en su escalamiento, en el crecimiento de su negocio, piensen también en la expansión a otros territorios, incluyendo pues las fintech que comienzan a tener impacto regional y finalmente un tema muy importante para nosotros que es convertirnos en el centro de datos estadísticos de la industria y efectivamente allí hay un trabajo que se ha fortalecido este año, en este año 2022, que es básicamente tener una unidad de investigación y análisis de las cifras fintech a nivel de Colombia. Entonces, pues muy contentos. Es un año muy importante, como tú lo decías, es un año electoral y es un año que tiene diferentes circunstancias. El gobierno actual, el gobierno vigente, por supuesto, está terminando de cerrar los temas que hacen parte de su agenda regulatoria, entre ellos, por ejemplo, el tema de Open Banking, que siempre lo ha tenido como una prioridad la unidad de regulación financiera.
pero también es un año donde las diferentes campañas políticas, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado y, por supuesto, en la Presidencia de la República, reconocen en la inclusión financiera un elemento fundamental para el desarrollo de la inclusión social. Entonces, allí nosotros tenemos un papel importante. Creemos que como sector y como industria estamos bien posicionados para seguir trabajando en la política pública de tecnología financiera en el país. Buenísimo, Eric. Yo creo que ese proyecto que tienen para este año, el análisis de datos, es muy importante para el ecosistema, para el país, para también evangelizar un poquitico a las personas que quieren conocer un poquitico más, que quieren involucrarse, que tienen ese contacto con las fintech, ¿no? Y entrando en materia, Eric, te quería preguntar por el documento que conocemos muy bien del 2021, en la que la URF publicó ese documento técnico que yo creo que la mayoría de personas conocemos. Quisiéramos tener como ese brief, ese resumen de qué incluye y cuál es la situación actual de ese proceso. Bueno, el documento técnico que ha puesto en conocimiento la Unidad de Regulación Financiera parte de un principio fundamental y es el reconocimiento del Open Banking como una práctica que permite a los diferentes establecimientos bancarios e incluso también a otro tipo de entidades financieras abrir sus sistemas para que la información de los diferentes clientes pueda ser compartida con otras entidades o incluso con terceros, siempre y cuando se cuente con la autorización del cliente y con el objetivo de que dichas entidades provean servicios a dichos clientes. Digamos así que el Open Banking tiene dos grandes objetivos. Uno, la creación de nuevos productos o servicios y en segundo lugar, también algo que puede llegar a ser muy importante, que es la mitigación o la eliminación de riesgos que son propios de la actividad financiera. Entonces, el acceso a esa información se realiza a través de las interfaces, que son las denominadas APIs, cuyos estándares, pues, de comunicación entre las partes y los terceros normalmente se encuentran definidas desde el punto de vista regulatorio y ese es parte del papel que cumple un documento técnico como el propuesto por la ORF. Y estos terceros, que son lo que se conoce como los TPPs o los Third Party Providers, pues son muchas veces sociedades que no son necesariamente, o son empresas que no necesariamente cuentan con regulación o con supervisión financiera y ahí es donde están las denominadas fintech, ¿no? En el caso del documento técnico, lo que ellos están proponiendo o lo que comienzan a definir como un primer paso para el desarrollo del Open Banking en Colombia es el servicio de iniciación de pagos. Y ese servicio de iniciación de pagos se entiende como aquel mediante el cual un cliente inicia una transferencia de recursos de su cuenta por medio de un tercero, diferente a su entidad financiera, y esta actividad, pues, obviamente se ha venido desarrollando dentro de las prácticas de diferentes jurisdicciones que han desarrollado arquitecturas financieras abiertas. Entonces, la iniciación de pagos como actividad se predica obviamente del mundo de las transferencias electrónicas y su beneficio y la utilidad es que hace posible las transferencias en ambientes digitales sin tener que dirigirse a la app o a la aplicación de la respectiva entidad financiera. Es allí donde está centrando su desarrollo la URF en lo que podría llegar a denominarse como el primer paso del Open Banking en Colombia, pero algo que es claro y fue claro dentro de las mesas de trabajo que se hicieron con la ORF es que este modelo de Open Banking que se está proponiendo en el documento técnico y en la propuesta de decreto que ha venido o que puso en conocimiento de la opinión pública la misma unidad, es un modelo facultativo, voluntario y no obligatorio. El tema de que sea facultativo, pues obviamente comienza a generar ciertas, digámoslo así, críticas o ciertos comentarios en la medida en que pareciera no suficiente frente a las diferentes necesidades que tiene el Open Banking en los diferentes modelos que se han venido analizando en el mundo. Este mismo documento, digámoslo así, plantea la tensión que efectivamente existe
entre la intervención regulatoria y dejar hacer al mercado. Entonces, si hay intervención regulatoria, como en efecto la URF está proponiendo en este caso, vamos a hacer una intervención regulatoria, ahí hay dos posibilidades. Hacerlo facultativo, cosa que ya en Colombia existe. Hay que recordar allí que una circular externa de la Superintendencia Financiera habilita a los vigilados de la Superintendencia Financiera, entre esos los bancos, a que desarrollen procesos de apificación de servicios financieros de manera facultativa. O la segunda, que en nuestro entender era mucho más próxima a los modelos exitosos a nivel mundial, como el del Reino Unido, como el del mismo Brasil, que son modelos obligatorios, donde se puede desarrollar de una manera mucho más mandatoria, imperativa, el Open Banking, reconociendo la gradualidad que debe tener este tipo de desarrollos. Pero entonces, digámoslo así, nosotros tenemos un modelo, uno, que es facultativo, dos, donde se arranca con el servicio de iniciación de pagos como el modelo prevalente o inicial para el desarrollo del Open Banking, y tres, un modelo que hace que el Open Banking dependa fundamentalmente de los incumbentes tradicionales, cosa que en nuestro concepto pues hace que realmente el tema pierda los efectos positivos que se han visto en otras jurisdicciones donde efectivamente existe una obligatoriedad. Ok, Eric, ¿y sabes algo de... Se supone que en marzo deberíamos tener comentarios del documento que se envió. Marzo lo veo complejo, para ser muy sincero. No sé cuál es tu perspectiva de eso, si estemos dentro de esos tiempos, por todo el tema electoral que vimos en el país, pero ¿cuál es tu percepción de estos tiempos que nos han manejado a todas las entidades? Es muy buena la pregunta porque pues uno pensaría que en medio de todo el fragor electoral que hay ahora con las elecciones del próximo 13 de marzo del Congreso y por otro lado las elecciones presidenciales en mayo, buena parte del aparato estatal se desconcentra o se desenfoca. Pero yo creo particularmente que en el caso de la unidad de regulación financiera, siendo una unidad o una instancia eminentemente técnica, es altamente probable que el documento finalmente vea la luz, es decir, que el decreto, porque finalmente esto va a ser plasmado en un decreto reglamentario, sea expedido antes de finalizar el mes de mayo. Muy probablemente en abril ya tengamos algún tipo de documento listo. Sabemos que ellos han realizado, han revisado y están analizando de una manera absolutamente detallada los diferentes comentarios que se realizaron desde diferentes orillas, no solamente desde la orilla fintech, sino también desde la misma industria financiera convencional, desde otro tipo de actores. Y esos comentarios seguramente van a ser tenidos en cuenta, bien sea para adoptarlos o para no adoptarlos, pero han sido tenidos en cuenta en el análisis que ha venido efectuando la URF y es muy probable que este tipo de definiciones se den en la fecha prevista, es decir, que el decreto saliera entre abril y mayo de este año, desarrollando el tema de Open Banking. Como lo digo, en Colombia ya existen normas vinculadas al tema de la apificación de servicios financieros y este es un tema que es importante tenerlo en cuenta siempre y debe estar siempre presente. Muy bien, Eric. Y siguiendo con esta idea es, ¿cuáles consideras que son los principales beneficios de la regulación de un Open Finance, Open Banking en Colombia? Y sobre todo, ¿cuáles son los retos para la implementación de estos modelos en el país? Bueno, ahí hay un muy importante beneficio que tal vez yo lo mencionaba al momento de arrancar digámoslo así, la conversación. Y es que, por un lado, por supuesto, pues está la posibilidad de que se puedan crear nuevos servicios y que esos servicios financieros pues sean altamente convenientes de cara a un consumidor financiero. Es decir, aquí lo más importante es que la experiencia del usuario en el desarrollo y en la prestación de los servicios financieros se va a maxificar, se va a volver mucho más, y digámoslo así, importante desde el punto de vista de la conveniencia.
puede también generar algo muy importante y es eficiencias operacionales. O sea, el tema de la eficiencia operacional se traduce finalmente en un mejoramiento de las tarifas o de los fees que se trasladan al mismo consumidor, lo cual significa que pueden existir efectos de algunos servicios que tengan un menor costo. Y lo ideal es que, pues, obviamente, también desde el punto de vista de los riesgos, que hay muchos riesgos vinculados hoy en día a la operación de servicios financieros, pues se puedan mitigar o se puedan eliminar de una manera mucho más relevante. Y ahí es donde nosotros insistimos en un Open Banking que lo menciona el documento técnico de doble vía, una iniciativa que sea bilateral, que entienda que este es un tema que puede llegar a tener también un aporte desde la industria de financiamiento alternativo y no solamente ver al Open Banking como algo que proviene de los bancos, sino que algo que puede llegar a tener una relación completamente bilateral. Entonces, yo creo que hay muchos beneficios y hay unos retos que la misma regulación ha venido o que por lo menos el documento técnico ha venido planteando. Primer reto es obviamente el tema de protección de datos personales y la necesidad de garantizar que normas tan relevantes en nuestro país como la Ley 1581, que es nuestra ley estatutaria de protección de datos personales, o la misma ley de habeas data financiera, pues puedan ser tenidas en cuenta al momento de desarrollar estos modelos y esa que son normas muy garantistas en la protección de los datos de las personas, pues se vean reflejadas en el desarrollo de este tipo de iniciativas. Y ahí yo creo que pues lo fundamental es la estructura de autorizaciones que emita el mismo cliente al momento de abordar el tema del Open Banking. Otro tema que es, digámoslo así, muy importante es la protección al consumidor financiero. Ese es una preocupación que ha sido constante por parte de la regulación financiera colombiana, donde también tenemos normas muy garantistas que pasan obviamente por la ley 1328, que es pues una norma que establece de manera explícita ciertas condiciones que deben ser cumplidas de cara a la protección de los intereses de los consumidores de diferentes servicios financieros de entidades vigiladas y donde además de eso, por otro lado, pues está la protección de los derechos del consumidor en un sentido mucho más amplio, que estaría allí involucrado el tema, digámoslo así, fintech. Hay algo importante y es que en esa apertura de datos y en la posibilidad de que se puedan compartir información a las diferentes entidades que harían parte de este ecosistema de Open Banking, pues ya ha habido diferentes posibilidades o iniciativas para la apertura de datos. La misma ley 1581, que es la ley de protección de datos personales, concibe la posibilidad de que se puedan transferir o se puedan compartir mediando la autorización por parte del titular. Y por otro lado, pues es importante decir que las leyes de habeas data financiera, las específicas, también dan la posibilidad de que esto sea un desarrollo absolutamente digámoslo así, concreto bajo la legislación actual. Entonces, algo que debe de alguna manera garantizarse es que efectivamente los principios en lo que tiene que ver con el manejo y la administración de los datos personales sean realizados en este tipo de escenarios y en segundo lugar que desde el punto de vista de la arquitectura tecnológica o de los sistemas de información involucrados pues se manejen elementos de Privacy by Design, que es el PDB, que efectivamente es pues, un gran estándar a nivel internacional para la creación de software en la necesaria protección de la información personal de las personas que se encuentren involucradas en este tipo de iniciativas. Yo creo que el tema fundamental, y yo lo mencionaría acá, es que un reto es que efectivamente el Open Banking esté más allá de la simple facultad o de la simple alternativa que tengan las instituciones financieras. Y por eso es muy interesante ver lo que ocurre en otras jurisdicciones, en otros países donde efectivamente el Open Banking ha tenido algún modelo exitoso. Perfecto, Eric. Mientras quedamos con la conversación con Eric, también los invito a dejarnos
preguntas que tengan en el chat o en el Q&A que hemos disponibilizado para este webinar. Y ya al final haremos un espacio para que podamos hablar con Eric de las dudas que tengan. Eric, dentro de este nuevo marco regulatorio, ¿cómo conviven los innovadores, la regulación y los players tradicionales? Hablemos de la banca, digámoslo, tradicional. ¿Cómo consideras que va a ser esta implementación del Open Finance en Colombia y cómo lo van a recibir, digamos, estos sectores más tradicionales? Uno de los grandes retos, David, es ese necesario equilibrio entre la innovación, la tecnología y, por otro lado, la seguridad jurídica y operacional. La tarea del regulador no es para nada sencilla, porque además de eso, a lo largo del desarrollo de las operaciones, sobre todo en este caso de servicios financieros, muchas veces se establecieron condiciones desde el punto de vista de la infraestructura que generan unas prerrogativas que se mantienen en el tiempo y que muchas veces, pues, desde el punto de vista regulatorio, el cambio de la norma o el cambio de las disposiciones, pues no es tan fácil porque pues ya existían ciertos ambientes creados, en fin. Entonces, hoy en día funciona muy bien criticar, ¿no? Después de que ha pasado, pues esto tiene un desarrollo histórico, ha sido, entre otras cosas, es como cuando se habla de las tasas de interés, ¿no? Acá en Colombia, ¿no? Que cómo es posible que tengamos límites tan restrictivos a la tasa de interés, pero lo que nadie ve es que hacia el pasado eso fue visto como una gran victoria del consumidor financiero por encima de operadores financieros tradicionales que se veían que podrían estar abusando de su posición. Lo mismo puede pasar acá, que por qué tales y actores o sutano, mengano tienen acceso a la infraestructura financiera en condiciones de privilegio frente a otros. Bueno, esto tiene que ver con un devenir histórico y es necesario que el regulador comience a ver cuando existen asimetrías. Yo creo que ese es el tema fundamental hoy en día, y es que con la aparición de los nuevos actores, de la disrupción digital, de lo que propone FinTech, se necesita comenzar a equilibrar la cancha para que todos los diferentes actores puedan actuar de una manera concurrente en la prestación de diferentes productos o servicios financieros. Y allí, sin duda alguna, la regulación no puede ser simplemente generando arbitrajes regulatorios, donde, bueno, si tú entregas préstamos, por ejemplo, entonces vas a tener la misma regulación de los bancos cuando entregan préstamos. No puede ser así, porque finalmente, por ejemplo, las fintech que hacen crédito digital, lo que hacen es prestar con dinero propio o con dinero de algunos inversionistas, y no ocurre como en los bancos, que lo que hacen es una intermediación, captan para colocar, que es una situación completamente distinta. Entonces, aquí, digámoslo así, lo que debe haber es una regulación diferenciada que reconozca las particularidades de quienes intervienen en la prestación de un producto o servicio financiero, que equilibre y que le dé, digámoslo así, la posibilidad de actuar de una manera homogénea a quienes están prestando determinados servicios. Pero es una regulación que pues debe ser especial y ahí yo sé que algunos dirían, no, lo mejor es la desregulación. Yo considero que incluso para muchos actores, incluso hoy en día para los operadores de diferentes productos o servicios financieros fintech, resulta mucho más conveniente tener una regulación inteligente, diferencial, que proteja la innovación, pero sí tenerla para que incluso se pueda generar confianza en los diferentes consumidores o en las personas que están accediendo a los productos y servicios. Entonces, la tarea del regulador es muy compleja, porque además de eso, si nosotros nos vamos al el regulador financiero siempre ha estado trabajando desde la perspectiva de única y exclusivamente el desarrollo de la actividad vigilada, normalmente una actividad de intermediación, captar para colocar. Mientras que pues, este tipo de modelos, los modelos más fintech, pueden llegar a veces a sobrepasar las condiciones donde ellos normalmente han actuado en su intervención regulatoria. Entonces, ahí debe existir otro tipo de reguladores. O sea, ahí es donde nosotros siempre hemos invitado, pues, muy chévere que la URF hable todo el tiempo de la tecnología financiera, pero si la tecnología financiera solamente es la que hacen los diferentes incumbentes tradicionales, pues ahí estamos equivocados, porque la tecnología financiera va más allá de eso. Y
y ahí se necesitaría seguramente la intervención regulatoria de otro tipo de reguladores, el regulador de comercio, el regulador TIC. Aquí es lamentable que en Colombia el tema fintech no tenga un adecuado desarrollo desde el Ministerio de las TIC. Nunca lo ha tenido, además, nunca lo ha tenido, pero debería tenerlo, porque finalmente el tema fintech desborda en muchos casos la intervención del regulador financiero que está normalmente concebido para la actividad intermediaria. Va, perfecto, Eric. Te quiero preguntar un tema que siempre nos comparan y siempre nos preguntan por qué México y Brasil, ¿no? Entonces, sabemos que en México y en Brasil se han emitido regulaciones específicas para la implementación por fases del Open Banking. ¿Qué diferencia tiene la regulación de Colombia con estas jurisdicciones? Bueno, la primera gran diferencia es la obligatoriedad. Es decir, en el caso mexicano y en el caso brasilero se ha definido un sistema, o mejor, un desarrollo obligatorio del Open Banking, faseado de manera gradual, de manera seguramente incremental y evolutiva, pero sí obligatorio. A mí me gusta mucho la exposición y el análisis del caso brasilero porque me parece que es un caso que pues, atiende mucho a las particularidades de lo que es la región y de lo que es el sistema financiero en nuestros países, donde efectivamente ellos han concebido un modelo obligatorio, pero donde la obligatoriedad se va dando a partir de consensos, de diferentes consensos entre la misma industria, entre la industria financiera tradicional, las fintech, las empresas de comercio electrónico, quienes hacen facilitación de pagos. Hay varios actores sentados en una misma mesa colaborando y generando esos acuerdos que permiten implementar de una manera gradual y evolutiva el Open Banking. Puede ser que algunas personas digan, pero es muy lento, pero tal vez lo interesante del modelo es que se ha generado, se ha concertado alrededor de cómo se puede ir creciendo en el modelo de Open Banking. El modelo mexicano es un modelo muy interesante desde el punto de vista regulatorio, pero un modelo que todavía no ha tenido una adecuada aplicación. Es decir, están ellos, ¿qué tienen ellos distinto a Colombia? Ya tienen normas, ¿sí? Y les ha costado un poco más el desarrollo ya a nivel regulatorio, pero están trabajando en eso, ¿no? Ya tienen las normas desarrolladas. También, digamos, les ocurrió algo y es que la norma genérica, que es básicamente la ley fintech mexicana, sale bajo el desarrollo de un gobierno con determinada posición técnica alrededor de estos temas. Cambia el gobierno, cambian las personas, cambian las infraestructuras y eso hace que también cambie un poco la forma en la que se está implementando. Entonces, ahí yo diría que algo que nosotros tenemos muy cerca y que podría ser interesante revisarlo es cómo ha crecido en el desarrollo brasilero más que en el mexicano. Sí, yo pienso que esos modelos son los que estamos viendo en este momento, cómo se comportan digamos, aprender de esos modelos para en el momento que sea nuestra hora de brillar, digamos, podamos hacerlo de la mejor manera. Eric, con una pregunta para terminar, para no hacer este espacio muy amplio, quiero terminar con una pregunta y pasar las preguntas que tenemos de las personas que nos acompañan, y es, ¿cómo pueden las empresas adelantarse a los beneficios de estos modelos mientras la regulación se va consolidando en Colombia? Y por último, ¿cuáles son tus predicciones con respecto a la regulación del Open Finance en Colombia? Bueno, yo creo que el primer tema que es importante tenerlo en cuenta es la necesidad de reconocer que ya hoy en día los bancos que tienen, digámoslo así, mayor desarrollo tecnológico y que tienen mayor capacidad de innovación, que son los bancos más grandes del país, están trabajando en modelos de Open Banking. Ya llevan incluso varios años estudiando el tema, tienen desde hace mucho tiempo la estructuración no solamente técnica, sino también jurídica de cómo pueden desarrollar o desplegar estos modelos. Y, como lo decía, tienen la habilitación legal desarrollada en una norma que está escondida por allá en la circular de identidad digital, pero existe la norma. Esa norma es la circular 029 del año 2019 que habilita de manera específica a la industria financiera convencional para desarrollar modelos
de apificación de servicios financieros. Entonces yo creo que por ese lado nosotros lo que debemos es como industria acercarnos a esos actores, a los incumbentes tradicionales, comenzar a generar mesas de trabajo. Ya lo estamos haciendo desde el gremio, estamos comenzando a trabajar de una manera decidida con diferentes instituciones financieras para que se acerquen a las fintech, para que se comiencen a montar proyectos de manera voluntaria. Y por supuesto, pues en la medida en que la regulación no ha señalado una obligatoriedad y parece insistir la tarea regulatoria en la voluntariedad del modelo, pues tenemos que comenzar a trabajar en unir esas puntas y tratar de generar los espacios necesarios para trabajar conjuntamente con los incumbentes tradicionales. Lo segundo es, creo yo que muy importante tener en cuenta a nivel de predicción que aquí no quiero hacer un ejercicio irresponsable, o sea, no me atrevería a señalar cómo va a salir la norma, entre otras cosas, porque tampoco tengo el conocimiento de primera mano como para, cuando digo yo conocimiento de primera mano, pues no sé en estos momentos cómo hayan avanzado las diferentes revisiones o las discusiones de la Unidad de Regulación Financiera, pero lo que sí creo es que va a salir antes de que termine el gobierno. Seguramente, como les decía, hacia abril y mayo de este año tiene que salir el decreto ya con los comentarios debidamente analizados. Esperamos, ojalá que haya un cambio en lo que tiene que ver con el tema de la obligatoriedad o la voluntariedad del modelo. Creemos que a nivel internacional, los modelos que incluso en el documento técnico ellos han analizado, los más exitosos, los que han tenido un importante, digámoslo así, importantes ejecutorias, son modelos precisamente obligatorios. Y aquí, pues, lo más importante es reconocer que hoy en día este es un tema de interés de la banca. Es decir, si bien puede quedar el tema, y esa sí es una predicción importante, si bien es posible señalar que la ORF insista en el tema de la voluntariedad, lo que sí es cierto es que ya en las principales instituciones financieras del país ha quedado completamente claro que este es un tema importante, que este es un tema que para ellos se convierte también en fundamental dentro de su estrategia de innovación y por supuesto ya comienzan a verse muy importantes proyectos de apificación de servicios financieros y eso yo creo que es algo positivo de toda esta discusión que se ha dado en los últimos 2 o 3 años. Sí, yo también estoy de acuerdo con esos tiempos. Esperemos que en este gobierno, digamos, alcanzamos a tener ese documento, Eric. Eric, gracias y pasamos rápidamente a unas preguntas que tenemos aquí de las personas que nos acompañan. Empiezo con la de Santiago Vargas. Gracias, Santiago. ¿Cómo se ve el panorama del Open Banking específicamente para la apertura de datos y servicios financieros en el segmento de empresas, personas jurídicas? Bueno, yo veo que se va a arrancar. Finalmente, recuerden ustedes que los datos personales acá en Colombia y en el mundo, si uno ve la GPRD, que es la norma también de origen europeo, pues que es tal vez la norma más garantista en estos temas, se hace referencia a esos datos de personas naturales y las personas jurídicas se encuentran casi que desprovistas de una regulación vinculada a la protección de los datos. En las empresas, y estamos hablando de las personas jurídicas, yo veo que comienzan a darse algunos trabajos con relación a cámaras de comercio, a la misma autoridad tributaria, que permitirían mejorar la adopción de riesgo. En algunos, pues sobre todo los temas de riesgos vinculados, por ejemplo, al tema crediticio o cómo aprovechar la data de las empresas para mejorar los scoring de crédito y cosas de ese estilo, eso ya se ha comenzado a trabajar. Entonces, creo que allí puede haber un trabajo pues, muy importante entre banca y fintech, por ejemplo. Perfecto, Eric. Nicolai Estrella nos pregunta, ¿es verdad que la implementación del Open Banking demanda grandes inversiones a nivel tecnológico? ¿Consideras que las iniciativas del Open Banking deben ser impulsadas por el regulador o deben ser impulsadas por la banca? Bien, perfecto. Yo lo que diría ahí es, yo te dejo la primera parte
de la pregunta a ti. Y la segunda, yo diría que debería ser impulsada por el regulador. El regulador tiene una intervención regulatoria y esa intervención regulatoria pues debería ser, acá en Colombia, digámoslo así, y yo entiendo la posición del regulador cuando identifica diferentes problemas o asimetrías, lo que trata es de no perjudicar los intereses de los actores y trata de que la posición sea lo más conciliadora posible. Pero si el problema es un problema que requiere una solución de raíz, deberíamos tener muchas soluciones mucho más determinadas en materia de intervención regulatoria. Ejemplos como la inaplicabilidad hoy en día del decreto 1692 de los sistemas de pagos de bajo valor, o ejemplos como el de la misma desarrollo del crowdfunding o las sociedades de financiamiento colaborativo, donde hasta el momento no tenemos la primera en operación después de que la regulación tiene ya 4 años, pues eso nos da eso nos da la medida de que a veces la intervención regulatoria, el hecho de que nos saquen normas no significa que nos debamos felicitar todos. Las normas deben salir, pero para resolver problemas que sean estructurales. Y esos problemas estructurales deben ser tocados por el regulador de una manera determinada. Entonces, ahí yo sí creo que de pronto posiciones de conciliación o de excesiva tibieza en algunas normas, pues no le sirven, no le sirven a ningún actor. Perfecto, y para responder la pregunta, la primera parte de la pregunta en cuanto a infraestructura y costos, digamos que Belbo o las empresas privadas son las encargadas de, digamos, generar esa infraestructura para que el Open Finance y el Open Banking pueda operar. Digamos que esta es la apuesta que hace, digamos, el sector privado para involucrarse con gobierno y temas regulatorios para tener esa infraestructura adaptada y podamos, digamos, tener esos llamados, llámese IPI, llámese infraestructuras integrados a sistemas operativos bancarios y de fintech para poder operar. Entonces, digamos que la infraestructura, hablo caso de Belbo, ya está funcionando en México, está funcionando en Brasil y está funcionando en Colombia. Siempre hay que hacer unas adaptaciones, digamos, al mercado, digamos, a casos puntuales de entidades financieras, pero la infraestructura es la apuesta que hace Belbo, es la inversión que hace Belbo, digamos que para eso Belbo, digamos, tiene una serie de inversionistas y una tecnología ya desarrollada, pero estamos listos para operar y estamos listos para hacer las adaptaciones que tengamos que hacer al caso para poder, digamos, estar en cada uno de estos mercados, ¿vale? Si hoy pueden entregar los datos del consumidor financiero a terceros, siempre y cuando aquel lo autorice, ¿cuál es el avance real del proyecto de decreto? Yo creo que eso ya lo hablamos, pero para dar una breve, digámoslo, explicación, esperamos que entre este mes y el próximo tengamos la respuesta de la URF de los documentos técnicos presentados a finales del 2021, para ahí sí, digamos, avanzar con todo el tema del proyecto de ley. Como lo explicaba Eric, hay que ver el tema crucial acá, si es obligatoriedad o no va a tener, que creemos que no va a ser así, pero esperamos que entre el transcurso de este mes y el próximo tengamos ese conocimiento de ese proceso. Y por último, Eric, desde el punto de vista personal he visto que el Open Banking en Colombia tiene el riesgo de beneficiar a empresas financieras no nacionales. ¿Creería usted que la regulación debe ser neutral e imparcial en relación con todos los competidores internacionales, o la regulación debería beneficiar a las startups financieras colombianas? En el segundo caso, como la regulación nacional y autoridades nacionales pueden ayudar a afrontar las startups financieras nacionales frente a las internacionales. Pero esa es una pregunta importante de lo que puede llegar a ser como la visión que se tiene desde el fintech en lo que respecta a la promoción de las diferentes empresas que participan en el mercado, si ellas deben ser únicas o exclusivamente nacionales o podrían ser también empresas internacionales. Eso es algo que nosotros desde Colombia FinTech trabajamos con muchísima apertura, es decir, en la medida en que haya diferentes actores internacionales que estén interesados en actuar en Colombia, transferir tecnología, transferir conocimiento, desarrollar empleabilidad, maravilloso que estén acá, ¿sí? Cosa distinta es obviamente que haya una preferencia o una prelación especial hacia ese tipo de actores. Creemos que en este tema de datos, en el tema específicamente de Open Data y de manejo y tratamiento de datos personales,
pues sí que hay algunas particularidades que definen las mismas normas, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de que si el diferente responsable o encargado en el tratamiento de los datos se encuentra en el exterior, pues se manejen contratos de transferencia o transmisión de datos personales y esos contratos tienen unas especiales condiciones que deben garantizar o promover el desarrollo de los elementos de protección de los datos personales. Entonces, un poco para comentar, creemos nosotros como gremio de manera fundamental en la creación y en la gestión de los negocios, obviamente fomentando la industria nacional. Creemos que hay una gran oportunidad y hay algo bien interesante. Por ejemplo, acá en Colombia, en los 9 segmentos de la industria fintech, en crédito, pagos, insurtech, en todo lo que tiene que ver con crowdfunding, en todo lo que tiene que ver con wealthtech, en cripto, en neobancos, ya tenemos actores nacionales. Y eso es algo que es realmente espectacular. Pero comienzan a aparecer actores internacionales extranjeros que generan un ambiente competitivo, que generan obviamente una transferencia de conocimiento y de tecnología que también es importante para la industria, que es necesario también tenerla dentro de obviamente las condiciones de una sana, leal competencia y sin que exista, y en eso sí estoy completamente de acuerdo, una prerrogativa o una preferencia por parte de actores internacionales. Eric, muchas gracias. Y para responder a la última pregunta, digamos, ¿cómo va esa evangelización de las personas al Open Banking? Y les puedo contar desde el punto de vista de Belbo que cada vez la tendencia es que las personas son más conocedoras y utilizan más las herramientas de Open Finance, Open Banking. Eh, en este momento, digamos que en Brasil estamos viendo cómo la tendencia mes a mes va subiendo. Las personas, digamos, es un proceso y, digamos, estos espacios son para eso. Cuando las personas les llega en sus dispositivos o en su día a día la interacción con Open Banking, Open Finance Experience, una experiencia, digamos, siempre tienden a tener la duda de cómo hacemos, si es un tema, digamos, que es de beneficio para ellos y demás. Pero con toda esta evangelización, con cuando tenemos, digamos, actores importantes como Colombia FinTech, sector bancario tradicional, fintechs, startups colombianas, digamos que ahí vamos mejorando la experiencia del cliente y eso nos va a ayudar a que las personas cada vez confíen más en el Open Banking y Open Finance. Entonces, digamos, estos espacios son muy importantes para Belbo y vamos a seguir teniendo estos espacios con Colombia FinTech y demás actores relacionados con el ecosistema para poder resolver todas las preguntas que ustedes tengan y poder, digamos, generar ese conocimiento de una industria que está teniendo mucho impacto a nivel global en Estados Unidos y en Europa. El Open Finance y Open Banking es una cosa de todos los días y queremos generar ese conocimiento también, digamos, en Colombia. Entonces, en Belbo vamos a seguir, digámoslo, teniendo esas conversaciones, esos espacios, trabajando con Colombia FinTech de la mano. Van a haber también eventos en los cuales vamos a invitar para que ustedes nos puedan acompañar. Y Erika, ha sido un placer tenerte esta mañana. Me encuentro en este momento de Sao Paulo con el equipo de Belbo, pero al regreso vamos a tener también, digamos, más eventos para que logremos involucrarnos más en el ecosistema y poder tener más espacios de interacción y cómo podemos, digamos, traer estas nuevas tecnologías de beneficio para toda la comunidad en Colombia. David, no, muchas gracias a ustedes por la invitación. Desde Colombia FinTech, obviamente muy abiertos a todo lo que desde la industria se siga comentando y se siga solicitando alrededor de un tema tan importante como es el Open Banking y el Open Finance. Para nosotros este es un tema estratégico y es un tema fundamental. Y por supuesto, pues, estar muy atentos a los desarrollos de ustedes y pues de todos los actores en la industria. Muy importante lo que están haciendo. A todos ustedes muchas gracias. Las puertas de Belbo quedan abiertas. Digamos que rápidamente, más o menos un mes anunciamos la llegada al país. Ya veníamos operando, pero ya tenemos, digámoslo, este espacio consolidado con entidad colombiana, con recurso, talento humano colombiano que va a estar no solamente en el área de ventas, sino en soporte. Entonces, siéntanse libres de escribirme cuando tengan alguna duda, quieran conocer algo más del Open Finance, Open Banking. Tenemos un equipo maravilloso que los va a poder estar acompañando. Con las personas de Colombia FinTech tienen todos nuestros datos de contacto para que se acerquen a ellos y podamos tener esas conversaciones que enriquecen tanto la conversación del día a día que tenemos de Open Banking y Open Finance. A todos ustedes muchas gracias, un feliz resto de tarde
y muchas gracias por acompañarnos. Chao, chao.